Muy buenos días, nosotros somos el equipo de exportación de dulces típicos a los Estados Unidos y en la presentación del día de hoy vamos a abordar el tema de cadena de suministro, flujos y documentación. Somos María Alejandra Gaviria, María Juliana Serrano, Juan José Jaramillo, Juan David Neira, Jefferson Hernández y Juan David Rodríguez. Esta es la agenda de los temas que vamos a abordar el día de hoy, en la que veremos la cadena de suministros, el tema de Incoterm seleccionado, los flujos físicos y de información y algunas conclusiones a las que hemos llegado con este ejercicio. Inicialmente encontramos la cadena de suministro. Nuestros tres productos a exportar son las cocadas, el bocadillo y el manjar blanco. Evidentemente, estos tres productos son alimenticios y perecederos, por lo tanto, tienen unos requerimientos y unas necesidades importantes en transporte y almacenamiento, por lo cual nosotros contrataremos aquí dentro del país un operador logístico 3PL que nos asegure la calidad en el transporte y almacenamiento de nuestros alimentos. Bueno, con el fin de garantizar el proceso de elaboración de nuestros productos y la mejor calidad de estos, estaremos presentes durante todo el proceso de elaboración de estos, empezando por el bocadillo, donde nuestro insumo principal es la guayaba. Esta, esta fruta llegará a una zona de almacenamiento permanecerá por aproximadamente 2 días en canastas. Luego de esto pasará por un proceso de desinfección, el cual se va a lavar la guayaba para quitarle todas las impurezas. Después de esto pasará por un proceso de despulpe, donde se extrae la pulpa y se tritura toda esta. Luego de esto se pasará a una estufa donde se coccionará para sacar toda la pulpa de esta, mezclada con azúcar, para luego pasar por un proceso de punteo donde se realiza el proceso de cocción hasta que la mezcla forme un hilo de 3 a 5 centímetros sin romperse. Luego de esto, la mezcla se verterá en un molde de 30 por 140 centímetros y pasará aproximadamente por 24 horas de secado para luego cortarse y empacarse. El lead time de este proceso son aproximadamente 64.85 horas por un lote de 168 unidades, lo cual significa 23.16 minutos por cada unidad. Por otro lado, encontramos el proceso de elaboración del manjar blanco bayuno. Este proceso inicia con la recepción y adecuación de la leche cruda, en la que pasa por un proceso de tamizaje para posteriormente llegar al proceso de neutralización de esta, en la que se le agrega bicarbonato. Una vez mezclada la leche con el bicarbonato, se le adiciona el azúcar y la harina y se revuelve constantemente a fuego medio. Posteriormente pasa a la concentración de la mezcla, en la que pues se va mezclando a fuego medio dentro de un recipiente para posteriormente, una vez la humedad es mínima de esta mezcla, pasa un proceso de enfriamiento y posteriormente, luego de 3 horas más o menos, ya se puede pasar al proceso de envasado. El lead time de este proceso para un lote de 50 unidades es aproximadamente 9 horas. Como información nutricional, vemos que cada 100 gramos de manjar blanco bayuno tiene 250 calorías. Por otro lado, encontramos el proceso de elaboración de las cocadas, en la que nuestros proveedores inician con la recepción de la leche y el coco, donde comprueban la calidad de los mismos, pasan posteriormente al proceso de rallado del coco. Una vez está rallado el coco, pasan a la cocción del coco y la leche conjuntamente para adicionar, posteriormente llegar a la adición del azúcar o panela y mezclar todos estos ingredientes en un recipiente. Una vez la mezcla tiene bajo contenido de humedad, pasa al proceso de porcionado, en la que pues ya se van armando como tal las cocadas y estas se dejan enfriar por aproximadamente 1 hora y media. El lead time de este proceso de las cocadas para un lote de 60 unidades es de 9.5 horas. Y como información nutricional tenemos que cada 100 gramos de cocada contienen 500 calorías. Continuando con nuestro Incoterm, el que hemos escogido para poder exportar estos dulces a Estados Unidos es el de Free On Board. Este Incoterm lo escogimos porque favorece tanto al comprador como al vendedor y es importante tener en cuenta que únicamente se usa cuando se quiere transportar por medio de un buque. Entonces, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el vendedor se encarga de todos los documentos, riesgos, costos y todos los trámites hasta que la mercancía está en el puerto. Una vez esta se encuentra en el buque, todos estos riesgos, costos y trámites son trasladados al comprador. El Free On Board tiene 4 ventajas principales, que son la primera, que es que se tiene el conocimiento sobre los gastos exactos
que se van a generar en transporte y seguros. La segunda es que el comprador puede negociar los gastos de llegada respecto al precio de transporte internacional. La tercera es que el comprador tiene la posibilidad de decidir cómo será transportada su mercancía, si mediante grupaje o por contenedor. Y por último, que el comprador puede elegir qué compañía de seguros es la que más le conviene contratar. A continuación tenemos el flujo físico. Nuestro flujo físico comienza con los proveedores de los ingredientes para elaborar los dulces. Entonces tenemos 3 diferentes flujos correspondientes a cada uno de los dulces que vamos a vender. Podemos ver que para estos 3 dulces hay un mismo flujo, por lo que inicialmente tenemos, digamos, el proveedor de los ingredientes de cada uno de los dulces. Posteriormente está el transporte de estos ingredientes a donde el fabricante. Después tenemos ya el fabricante como tal de cada uno de los dulces. Y finalmente tenemos el transporte desde el fabricante de cada uno de los dulces hasta el centro de distribución. Al manejar como 3 diferentes flujos, podemos tener un mejor control en nuestro centro de distribución. Entonces, nuestro centro de distribución funciona como mayorista. Acá ya tenemos los dulces. Estos dulces son empacados en sus diferentes presentaciones y posteriormente ya son enviados vía terrestre hasta el puerto. Ya en el puerto son enviados en un transporte marítimo hasta el minorista en los Estados Unidos y finalmente el minorista entrega al cliente. Ahora, para visualizar un poco, tenemos acá un mapa. Tenemos al lado izquierdo el mapa de Colombia. Tenemos ubicado en los diferentes puntos cada uno de los proveedores. Estos proveedores envían, pues, como lo mencioné anteriormente, sus dulces al centro de distribución. Ahí pueden ver las horas de manera terrestre que se demora en cada uno de los trayectos, y finalmente desde el centro de distribución son enviados al puerto de embarque ubicado en Santa Marta, lo cual tiene una duración de 14 horas, y en la imagen del lado derecho podemos ver el trayecto que hay desde el puerto de Santa Marta hasta Miami, que es donde queremos llegar, en días, que son 5 días totalmente. Bueno, yo les hablaré del lead time y del flujo de pedido, pero principalmente de explicar qué es el lead time. El lead time es el tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso de producción hasta que se completa. Esto se incluye normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente. Ya hablando del flujo de pedido, bueno, en los tiempos, desde que se emite una orden por el cliente hasta el recibimiento de la orden y compartir la información con los proveedores, es el tiempo estimado más o menos 1 hora. Desde ahí es aproximadamente otra hora que se requiere hasta el alistamiento del pedido por parte de los proveedores, y un día aproximadamente desde ahí hasta el transporte de los proveedores al centro de distribución. Del centro de distribución requiere aproximadamente unas 11 horas hasta el alistamiento del producto final y aproximadamente un día hasta el transporte hasta el cliente. Y ya para finalizar, una aproximación de 6 horas para el recibimiento de la orden por parte del cliente, con un total de aproximadamente de 8 días y medio. Para poder exportar a Estados Unidos es importante tener en cuenta los siguientes documentos: la factura comercial, el documento de transporte, el listado de empaque, el certificado de origen, y como se trata de productos alimenticios es muy importante contar con el registro sanitario que lo expide el INVIMA. Bueno, hablando ya de la ruta de exportación por Colombia, esta se basa en 5 pasos. El primer paso es prepararse para exportar, en donde se debe avalar una serie de eventos y fortalecer el conocimiento en comercio exterior. Ya en el segundo paso es identificar el potencial de internacionalización y requisitos para el producto, en donde se debe identificar, encontrar y evaluar ciertos aspectos. Ya en el paso 3, el requerimiento del mercado y comprador, donde se debe analizar unas ciertas oportunidades y tendencias en el mercado. Para el paso 4, la logística de distribución física internacional, para hacer cierta logística internacional, empaques y embalajes, entre otras. Y ya el paso 5 es la gestión comercial y herramientas ProColombia. Otro formato importante para la exportación de nuestros productos es diligenciar el formato de exportación del Banco de la República, el cual consta de 7 pasos. El paso 1 es describir el tipo de operación, el paso 2 es la identificación de la declaración, el paso 3 es la identificación de la declaración de cambio anterior, el paso 4 es la identificación del exportador, el paso 5 es la descripción de la operación, el paso 6 es la información de los documentos de exportación y por último la identificación del declarante. Bueno, como conclusiones, tenemos que el hecho de entender todo el tema de la cadena de suministro, tenerlo muy claro, todo el tema de los flujos tanto de información como físico, esto nos da un punto de vista mucho mejor en cuanto al mercado y en cuanto a nuestro negocio, y por esta misma razón podemos tener ahorros tanto en dinero como en tiempo, evitar multas y sanciones y, como lo mencioné, entender mejor el negocio. Muchas gracias.